Bueno, entonces repito de manera resumida. Eh, bueno, según el calendario que nosotros tenemos, esta es la semana 14. La semana 16, pues se va a realizar el parcial final, ¿sí? Obviamente, pues con los temas que hemos visto. Pero es posible que la próxima clase tengamos una sesión de laboratorio. Esa sesión de laboratorio, pues, o sea, no sé, hasta el momento no la han anunciado, no le han hecho bombo, no sé si de pronto ya no la van a hacer, pero yo tenía entendida esa información hace como unas 3 semanas. Si no se hace, pues terminamos el tema, hacemos la clase acá, terminamos y listo, no hay ningún problema. Si se hace eh, la clase de laboratorio, pues igualmente yo les estaría comentando con tiempo y pues ahí miraríamos quién puede ir y si pueden ir más de la mitad, pues haríamos la sesión de laboratorio. ¿Listo? Eso era lo que les estaba diciendo. Pero pues por el momento tratemos de, o sea, bueno, tratemos de seguir y ya miramos si hay algo, pues yo les comento de una vez por correo la próxima semana. Si no, pues simplemente hacemos clase común y corriente. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a comenzar. El día de hoy, pues tenemos que ver los últimos elementos de medición que no hemos visto, que serían los medidores de flujo. Vamos a ver pues cuáles hay normalmente y después de esto vamos a ver cómo modelar uno de los actuadores más comunes, que son las válvulas, que pues obviamente está relacionado con todo lo que es flujo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Voy a compartir mi pantalla y empezamos la clase. Bueno, entonces, en las anteriores clases ya hemos visto medidores de temperatura, medidores medidores de presión, la clase anterior. El día de hoy nos toca medidores de flujo, ¿vale? Entonces, bueno, el flujo nosotros lo relacionamos siempre pues con la cantidad de algo que pasa sobre cierto tiempo. Y pues no es muy alejada esa idea de lo que es la medición real de flujo. Uy, miércoles me dio la idea. Ah, ok, sí, sí estoy grabando. Creí que no estaba grabando. Listo. Entonces, la medición de flujo o de caudal también se puede encontrar por ese nombre, flujo o caudal. Consiste en determinar la cantidad de material, sustancia, fluido que pasa por un tubo en cierta unidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, pues aquí lo vemos reflejado en la parte de la derecha con una imagen. Básicamente, si nosotros contamos, si tenemos un flujo volumétrico establecido, por decirlo así, o sea, digamos, tenemos un flujo medido y vemos en cuánto tiempo tarda por desplazarse en este tubo, pues tendríamos una medición de flujo, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? En cuanto a flujo, nosotros tenemos dos nociones, dos diferentes medidas que ya vamos a ver, pero en general siempre trata de medir algo, un paso en cierta unidad de tiempo. ¿Listo? Bueno, entonces hay dos formas de medir el flujo, como yo les comento. Entonces,
En la industria, pues normalmente se utilizan el flujo másico y el flujo volumétrico, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de cada uno? ¿Por qué uno es diferente al otro? Bueno, tomemos en cuenta el flujo másico, el más básico. Entonces, es una cantidad, o sea, el flujo másico lo que busca es medir la cantidad de masa que circula en una sección transversal de un tubo por cierta unidad de tiempo, ¿sí? ¿Realmente qué dice esa medición? Dice cuánta masa pasó por ahí. Masa de fluido, digan ustedes, agua, o bueno, lo que sea. Entonces, realmente, pues lo que estamos midiendo es una razón de cambio, pero que la podemos expresar en función de su masa o en función de, pues como sabemos, masa es densidad por volumen. Entonces, pues también la podemos expresar así. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el flujo volumétrico? El flujo volumétrico solamente nos mide el volumen, ¿sí? Que circula por una sección. Entonces hay que tener esa disociación de conceptos. Una cosa es la masa, o sea, la medida de la masa que se da normalmente en kilogramos o en gramos, ¿sí? Y otra cosa es el volumen que kilogramos por segundo podría ser. Estas medidas. Y otra cosa es la medida del volumen, porque el volumen viene a medir lo que son litros por segundo o eh, metros cuadrados, metros cúbicos, perdón, por segundo, centímetros cúbicos por segundo y así. ¿Sí? Entonces, la única diferencia es que uno mide el paso de una cantidad y el otro mide el paso de una cantidad determinada en un espacio y la otra en una cantidad determinada por pues la cantidad de masa de un elemento, ¿sí? Ahora, son medidas análogas, no es que una sea muy diferente de la otra. Una se representa con Q, que es el flujo másico, y otra se representa con Z, que sería el flujo volumétrico. Pero si nosotros quisiéramos hacer una conversión entre ellas, lo podríamos hacer muy fácilmente. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos la fórmula de Q, pues vemos que tenemos el factor eh, volumen sobre tiempo. Es decir, la conversión sería que Q es igual a la densidad por el volumen. Perdón, la densidad por el flujo volumétrico. Entonces, la unidad de conversión entre estas dos medidas es la densidad. Y pues los elementos que se encargan de medir el flujo, básicamente pues tienen, o sea, normalmente se basan en flujo volumétrico, pero si hay necesidad de mostrarlo como un flujo másico, simplemente se ingresa el valor de densidad de lo que queramos medir y pues bueno, listo, tenemos flujo másico. ¿Listo? Entonces, bueno, para las medidas de flujo, bueno, aquí yo no puse como la transición, pero vamos a ver que a basar mucho en la definición de lo que es la velocidad y la presión, ¿sí? Entonces, nosotros, pues debemos mirar antes de empezar con la parte de los instrumentos, a ver qué nos dice la ecuación de continuidad y cómo podemos usarla para denotar pues cambios en, por ejemplo, cuando cambian los tubos, ¿sí? Cuando se hacen más estrechos.
normalmente esto también se llaman tubulaciones, ¿sí? Porque pues el tubo normalmente es algo recto, ¿sí? Pero tubulaciones se refiere a pues elementos o bueno, cosas que transportan agua y que no necesariamente tienen la misma área transversal. Entonces, la ecuación de continuidad nos muestra el comportamiento de un material en el interior del tubo, ¿sí? Entonces, la idea es entender mejor el comportamiento dinámico de los fluidos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un fluido estacionario que no es viscoso, que es incompresible, es decir, que no se puede comprimir y que no es rotacional, hay algunos líquidos que en su paso hacen algunos remolinos, ¿m? ¿Sí? Pues este fluido no es así. Entonces eh, pues si hay una reducción del conducto entre la zona uno, ¿sí? Y la zona 2, pues tendremos la siguiente situación. Y es que de hecho, pues nada se puede perder dentro de un tubo, ¿sí? O sea, si está sellado, si está completo, entonces todo lo que le entra es igual a todo lo que le sale. Ahí el nombre de la ecuación, ecuación de continuidad. Estamos hablando de que no se pierde nada y pues el flujo en la zona uno debe ser igual al flujo en la zona 2. Entonces, ¿cómo definimos el flujo que está aquí adentro? Bueno, lo podemos definir en función de la medida de flujo volumétrico. Esta medida de flujo volumétrico, eh, recordemos, tiene el volumen del agua que pasa en un cierto tiempo, pero si nosotros vemos, por ejemplo, estamos midiendo en un punto, en cierto segundo pasó cierta cantidad de agua. Entonces, pues lo que estamos viendo es una cierta porción que se desplazó a lo largo de dicho tubo. Entonces, básicamente el volumen que, eh, que se nos pide en esta parte se puede expresar como el área transversal, ¿m? En función del área transversal y de un delta de desplazamiento, es decir, una cierta cantidad que pasó en cierto tiempo, ¿sí? Entonces aquí lo vemos en la parte verde, un delta. Y pues este delta obviamente tiene que ser más grande en la zona 2. Es por eso que pues tienen diferente anchura, ¿sí? Ahora, si nosotros estamos hablando de un delta de desplazamiento, este delta de desplazamiento lo que denota es una velocidad, ¿sí? Si la velocidad es más grande, pues pasa más agua y el delta de desplazamiento es más grande. Pues entonces, simplemente de esta ecuación podríamos decir que eh, esto, delta S sobre T, es simplemente la velocidad a la que pasan los fluidos. Entonces, el flujo volumétrico estaría definido en función de el área transversal y de la velocidad de dicho fluido. Entre más grande sea la velocidad, pues mayor será el flujo. Entre más grande será el ancho del tubo, pues mayor será el flujo, ¿sí? Pero ya habíamos hablado de que el flujo es el mismo. No hay cambio entre la zona uno y la zona 2 porque, pues de hecho, o sea, nada se puede perder dentro de este tubo. Entonces hay una conservación de masa o, pues básicamente, los flujos, el flujo uno, el flujo en la zona uno y el flujo en la zona 2 deben ser iguales. Entonces, si son iguales, pues tendríamos que el área uno multiplicado por la velocidad en la zona uno, pues debe ser igual a el área transversal 2 multiplicado por la velocidad en la zona 2, ¿sí? Entonces, eh,
Pues, según esto, si nosotros tenemos esta igualdad y sabemos que el área es diferente para cada caso, pues entonces nosotros podemos decir, ok, si el área 1 es más grande y el área 2 es más pequeña, ¿cómo se compensa esta ecuación para que el flujo 1 sea igual al flujo 2? Bueno, realmente lo hace en función de su velocidad. Entonces, básicamente lo que veríamos es que en un área más grande tendríamos un volumen más bajo. Y en un área más corta, más chica, tendríamos que esa velocidad de fluido aumenta, ¿sí? Entonces, pues es una compensación que se realiza y básicamente con esta diferencia nosotros podríamos llegar y medir el flujo, ¿sí? Vamos a ver ahorita cómo se ve. Pero, pues, lo que hay que tener en cuenta es que son elementos que son directamente, o bueno, perdón, inversamente proporcionales, ¿sí? Es decir, la velocidad es inversamente proporcional al área del tubo, al área transversal, porque vemos que si tenemos un área más pequeña, tendremos perdón, una velocidad más grande. Y si tenemos un área más grande, tendremos una velocidad más pequeña, ¿sí? Además, pues nosotros solamente hemos considerado la velocidad en estos dos puntos, pero también tenemos que ver que ese cierto fluido habrá una presión en lo que es una unidad de área o bueno, en la presión que se puede realizar sobre dicho tubo. Entonces, como la presión está definida en función de la cantidad del área que tiene, pues también la presión será inversamente proporcional a la velocidad. Es decir, nosotros, por ejemplo, si estamos en la zona 1, vamos a tener cierta velocidad pequeña y ahí la presión va a ser más grande. Pero si vamos a la zona 2, la velocidad va a ser más grande y la presión más pequeña, ¿sí? Entonces, como que son relaciones que tienen normalmente estos elementos. Podríamos básicamente pensar que la presión es, o bueno, cuando la velocidad es muy grande, el líquido no tiene, o sea, no tiene como el tiempo de presionar las paredes del tubo, ¿sí? Podría darse esa interpretación y no sería tan alejada de lo que realmente pasa, ¿sí? Básicamente, pues lo que vemos acá es que en un lugar que tengamos un área muy grande, tenemos ciertas condiciones y en otra área donde cambia el área transversal, pues tendremos otras condiciones, ¿sí? Entonces sería P1 mayor que P2. ¿Sí? ¿Y esto para qué nos sirve? O sea, ¿para qué tenemos que tener noción de esto? Bueno, muy simple, porque los sensores de flujo, su gran mayoría, o pues eh, los que tienen más tiempo funcionando, ¿sí? Se basan en este tipo de cosas, ¿sí? Los cambios de presión para poder medir dicho flujo. Entonces, estos sensores de flujo tratan es de verificar los elementos que componen la ecuación de Bernoulli. Esta ecuación de Bernoulli no la puse antes, pero pues básicamente es de donde sale que la presión aumenta o disminuye según el área transversal del tubo.
Entonces, obviamente, pues nosotros al medir un gradiente de presión, es decir, un cambio, nosotros podemos saber pues ahorita vamos a ver cómo se mide el flujo, ¿sí? Entonces, casi siempre estos sensores nos lo que estamos haciendo es cambiar el área transversal del tubo y ahí verificar los valores, ¿sí? Entonces, bueno, puse la ecuación de Bernoulli no porque realmente la vamos a poner toda, la vamos a necesitar. De hecho, es una ecuación bastante completa que refleja muchos aspectos como la energía de la presión, la energía cinética y la energía potencial. Pero pues vamos a dejarla como por ahí y simplemente la vamos a utilizar para decir, ok, eh, según lo que vimos en la ecuación de continuidad, está de acuerdo pues con la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Entonces, bueno. eh, Todo está sustentado en estas características y vamos a ver cómo se utiliza en los diferentes sensores de flujo. Bueno, entonces, eh, digamos que aquí no hay una división tan notoria como lo teníamos en los medidores de presión, ¿sí? Pero pues podemos clasificarlos en tres grupos y más o menos pues no estaríamos muy alejados. Tenemos los medidores de placa, tenemos los medidores de paletas y tenemos los medidores electrónicos y ultrasónicos. ¿Mm? Entonces, vamos a ver qué es cada uno y cómo los podemos identificar. Bueno, en principio tenemos en medidor llamado de placa o el de placa orificio. Es simplemente, digamos que si viéramos un tubo y viéramos en la mitad una parte, como así, este es un corte transversal, pues lo que veríamos es que este orificio restringe lo que está pasando acá, ¿sí? Restringe el paso de flujo, ¿sí? El paso de caudal. Y en esa diferencia, lo que vamos a notar es que obviamente, pues como reducimos el área transversal, pues va a haber una diferencia entre la zona 1 y la zona 2, ¿sí? El líquido, como lo vemos aquí en la figura, como que se va a achatar. ¿Y eso qué pasa? Pues entonces, si nosotros ponemos medidores de presión, tanto en un lado como en el otro, podemos medir esa diferencia. Y esa diferencia va a ser proporcional al cuadrado del caudal. Entonces, como les decía, para medir el caudal o flujo, lo que necesitamos es medir diferencias de presiones, ¿sí? Por ejemplo, si lo viéramos así, entonces diríamos que el flujo, pongámosle perdón, Z, sería igual a una constante de proporcionalidad multiplicado por la diferencia de presión al cuadrado, ¿sí? Obviamente estos medidores pues tienen una cierta proporcionalidad adentro y por eso pongo esta acá, solamente para decir, ok, cuando crece la diferencia de presión, dado que hay un gran cambio de, pues de las áreas longitudinales y de la velocidad a la que está fluyendo este flujo, esta substancia, pues entonces va a ser más marcada la diferencia de presión y cuando la multiplicamos vamos a obtener lo que respecta a
el caudal, ¿sí? Más o menos así sería la idea. Obviamente, pues dentro de estos medidores, pues está todo el equipo necesario, o bueno, sí, todo el equipo necesario para medir la diferencia de presión y transformarlo en una medición de caudal. ¿Listo? Bueno, entonces esto es lo más básico, esto es como que lo que normalmente se utiliza, pero hay unas variaciones que pues nos permiten tener una mayor resolución o alcanzar pues mediciones de flujo más grandes. Vamos a verlo. Bueno, otro de los medidores de placa son las toberas, ¿sí? Son elementos cónicos que, pues, en vez de poner una simple placa, pondríamos este tipo de elemento. ¿Para qué? Para que, pues, también todo el flujo reduzca su área transversal y, pues, obviamente haya una diferencia de presión. Entonces, si nosotros medimos la presión en un lado y en el otro lado, pues va a ser diferente. Y ese delta de presión es el que nos va a permitir ver el flujo. Es básicamente el funcionamiento que vimos en el anterior elemento, solo que acá eh, podemos abarcar una mayor extensión y debido a su construcción puede trabajar con flujos más grandes, o sea, más grandes que los de la placa orificio, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que pues en esta placa lo que pasa es que hay mucha resistencia y se ejerce una presión muy grande sobre esta pared, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues el líquido, o sea, él viene con su cierta inercia y necesita pasar. Pero pues aquí, o sea, en vez de forzar al líquido que haga presión hacia esta placa orificio, que pues normalmente tiende a deformarse un poco adentro por esa dicha presión, pues aquí utilizamos un elemento que es, por decirlo así, más aerodinámico. O bueno, tiene una mejor dinámica. ¿Por qué? Porque pues básicamente reúne el líquido que está pasando y lo organiza pues para que vaya acá. Y entonces la presión no se marca tanto. Eso es lo que nos permite trabajar con flujos superiores comparados con la placa de orificio, ¿sí? Entonces normalmente se dice que la placa de orificio tiene una pérdida de carga del 30 al 80% por esa resistencia que se arma acá, esa presión que no deja pasar el fluido y pues que crea una resistencia notoria. Acá pues la idea es reducir esa resistencia. ¿Listo? Entonces pues esta placa pues es una variación la cual pues es más exacta o sea, bueno, permite primero medir flujos mayores y también pues tener una mayor resolución. Y la gran ventaja también es que este sensor, al ser como más aerodinámico, por decirlo así, también puede medir fluidos que tienen algunas pequeñas cantidades de sólidos. Me disculpan un segundo. ¿Aló? Ah, Dios, perdón, qué pena muchachos. Eh, entonces, eh, pues también se puede utilizar para ese tipo de elementos. Pues, súper. Porque digamos que para medir lo del el flujo de las cañerías y eso en una ciudad, estos elementos se pueden usar y no tienen mucho problema. Obviamente, pues esos fluidos con sólidos, pues o sea, esos sólidos modificarán un poco la medición de flujo, pero pues más allá de eso, pues no tiene mucho lío. Ahora,
Eh, bueno, estos son los que tienen medidores de placa. Hay otro medidor que miércoles, no sé si me pasó que sobreescribí otra vez las estas, pero los diagramas. Pero pues otro de los elementos que podemos considerar es simplemente las toberas como las que vemos acá, ¿sí? Esto normalmente se llama tubo de Bernoulli. Pero bueno, donde también tendríamos un medidor acá en esta parte y acá en esta otra parte, ¿sí? Como hay diferentes áreas, pues habrá un cambio de presión y pues podemos medir ese cambio de presión según lo que ya hemos visto en los anteriores. Eso sí, este elemento es muy preciso, pero el problema es que es muy costoso y es que hacer tubulaciones que tengan orificios pequeños, orificios así cambiantes y más pequeños, es muy costoso porque no es tan sencillo, ¿sí? O sea, para realizar esto y que todas las paredes tengan el mismo grosor, se necesita una muy buena fabricación, ¿sí? O si no, pues estos tubos de aquí en el medio tienden a tener una pared más delgada y pues así no nos sirve. Entonces, es otro tipo de medidor que pues realmente no utiliza una placa como tal, pero se basa en las mismas ideas pues, bueno, las ideas que estamos trabajando, ¿sí? Bueno, ahora seguimos con el tubo de Pitot. Oigan, yo no he preguntado, ¿todo se está entendiendo? ¿Todo está claro? ¿O hay alguna pregunta? ¿Vamos bien? Sí, profe, vamos bien. Ok, listo. Bueno, entonces ya tendríamos que ver el tubo de Pitot. Este Pitot también es al igual que miércoles, se me fue la paloma del el medidor uy, el medidor que vimos la otra vez, bueno, que también era de un francés, pues Pitot también es otro francés. Se trabajó mucho en Francia en lo que eran mediciones industriales. Entonces, el ingeniero Pitot inventó una forma de medir eh, la diferencia de presión en algunos lugares sin necesidad de como interrumpir el paso, ¿sí? Bueno, y es que lo que hace, perdón, este tubo es básicamente ver la diferencia que hay en líquidos laminares. ¿Cómo así? Bueno, lo que pasa es que si nosotros vamos a ver dentro de una tubería, el flujo o bueno, la cantidad que pasa por segundo, la velocidad no es la misma en todos los lados, ¿sí? O sea, nosotros hay veces tenemos mucha más velocidad en la mitad del tubo que en los lados. ¿Por qué? Porque en los lados el flujo está atado a que haya un rozamiento con lo que son las paredes de dicho tubo. Entonces, normalmente decimos que la presión dinámica es la que nosotros medimos como en la mitad, como la más grande, y la presión estática es la que medimos en los bordes, ¿sí? Va a haber una diferencia de presión porque hay una diferencia de velocidad. Entonces, ¿de qué se trata esto? Simplemente de introducir un tubo, aquí pues está como muy análogo, pero pues este elemento pues lo que viene a hacer es como, por decirlo así, si este es un tubo, normalmente se utiliza para tubos gigantescos, pues lo que va a hacer es introducirse así de esta manera para
por medio de un edificio, por medio de un orificio, perdón, medir el valor interno de la velocidad, ¿sí? O la presión dinámica, ¿sí? Y la presión estática, la que se ejerce a los lados, a los bordes de dicho tubo, ¿sí? Entonces tiene un medidor para la parte de adentro y tiene un medidor para la parte de más afuera, ¿sí? Que podría ser este o uno que normalmente se pone acá. Entonces, mientras que los otros métodos tratan de, pues, que esté muy estático el medidor, este normalmente se utiliza, pues, cuando necesitamos incluir un elemento que mida. Entonces, se hace un orificio y se mete dicho tubo. Y se puede utilizar para tubos gigantes. Sobre todo, pues, para tubos en los que pues nosotros necesitamos o hay una diferencia muy marcada entre el borde y lo que hay en el medio, ¿sí? Las velocidades. Y sobre todo para flujos laminares. Estos flujos laminares... Oh, muchachos, ¿qué pasó? Eh, No, es que se le había ido el internet y se salió de la llamada. Ay, Dios mío. ¿En qué parte, en qué parte quedé, muchachos? Cuando Pitot inventó estas tuberías acerca con los flujos laminares, Ok, ya. Miércoles. Bueno, entonces decíamos que el compañero Pitot, el francés Pitot, inventó esto basado en cómo se mueven los flujos laminares. Es que estos flujos laminares son flujos que no se distribuyen como uniformemente la velocidad cuando van dentro de un tubo o cuando van conducidos por algo. Normalmente en los extremos tienden a tener un rozamiento con el dicho tubo y pues lo que induce esto es que hayan corrientes, o sea, bueno, velocidades mucho más altas en la mitad del tubo que en el extremo, ¿sí? Entre un punto A y un punto B hay una diferencia. Entonces él se valió de eso para decir, ok, tenemos una diferencia de presión, podemos medir el flujo. ¿Listo? Entonces, pues normalmente se mediría de la siguiente manera la presión, obviamente en el punto A sería más grande que en el punto B. Y pues a partir de ver la diferencia de alturas, por ejemplo, viéndolo acá, pues podríamos saber la diferencia de presión, tal como vimos en los medidores de tubo nu. Ahora, obviamente, pues esto ha avanzado, ¿sí? El tubo de Pitot originalmente era algo así, ¿sí? Y pues obviamente se veía de manera análoga. Pero lo más reciente es utilizarlo así de esta manera, con un elemento como el que vemos acá. Este tubo de Pitot, simplemente lo que podemos hacer es hacerle un huequito en una tubería y meterlo y asegurarlo. ¿Qué nos va a permitir eso? El elemento es lo suficientemente largo para eh, medir velocidades o, perdón, medir la presión en el medio del tubo y también en un extremo, ¿sí? Tómenlo como que esto sea la A y esto sea la B. Entonces, cuando vemos esa diferencia, pues nosotros podemos medir la presión y por tanto el flujo. ¿Listo? Entonces, bueno, normalmente este se utiliza en tuberías muy grandes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues es muy fácil llegar y, perdón, hagamos de nuevo el dibujito.
Es muy fácil llegar a hacerle un huequito y meter nuestro tubo de pitot. ¿Para qué? Para que sense la parte interna de este tubo. Entonces, normalmente se utiliza para fluidos laminales y pues para tuberías que son muy grandes, donde pues poner una tobera o poner un orificio sería impensable. ¿Por qué? Porque pues serían o sea, serían placas gigantes. Acá no. Digamos en esos tubos que ustedes ven que abastecen agua a localidades o a ciudades, pues obviamente los medidores que habrán son tubos de pitot. Y bueno, entonces esta sería la idea. Obviamente, pues la idea original es más análoga, la idea en este momento pues eh, es como obviamente pues más elaborada. Y también la ventaja de este nuevo que han ideado es simplemente de que se pueda medir en ambas direcciones. No depende de la dirección en donde vaya el flujo. Entonces también se puede utilizar para gases. ¿Listo? Bueno, entonces esos serán los medidores de placa. ¿Sí? Eh, Ahora vamos a ver un sensor que realmente pues se basa en otro principio para medir el flujo, que son los sensores de tipo turbina o de paletas, ¿sí? Como también se llama. Entonces, este sensor de turbina utiliza el número de revoluciones para poder calcular la razón de flujo de que circula por el tubo. Es decir, cuando pasa un líquido, este le entra entre sus orificios y si el flujo es más grande, pues esta turbina pues se moverá más rápido. Lo que tiene esto es que tiene en en las partes más externas de las turbinas, de los alerones de las turbinas, tiene una, un elemento eh, ferromagnético que lo que permite es que pues aquí lo que pasa, o, bueno, el elemento que se pone acá, mida la diferencia entre cada vez que pasa una de estas turbinitas, ¿sí? Básicamente es como, no sé si alguno utiliza o bueno, practica el ciclismo acá. Cuando uno quiere medir la velocidad de la rueda de adelante, o bueno, en general la velocidad a la que uno va, uno le pone un medidor en la parte, en alguna parte de la rueda y pone otro medidor en la parte del marco. Y dependiendo de la cantidad de veces que revolucione, pues se va a poder saber la velocidad. Pues aquí es lo mismo. Entre más flujo haya, pues más velocidad va a agarrar esta turbina. ¿M? Entonces, la precisión es bastante buena. Se utilizan elementos inductivos o de reluctancia, pues para verificar el valor de lo que está, de la razón de cambio de esto. Pero pues, sí, normalmente se puede poner elementos análogos o elementos digitales. ¿Sí? Obviamente, este sensor es ya, no es sencillo de poner eh, cuando pues nosotros necesitamos hacer una medición adicional, ¿sí? Son medidores que ya están puestos de por sí en el esquema, en el sistema que estamos viendo, ¿sí? Casi siempre pues tienen partes a los lados pues para agarrar bien y pues para que no haya un escape de fluido. Bueno, medidores de tipo turbina hay variaciones dependiendo eh, de la tecnología que utiliza esta turbina. Algunas turbinas son heliocéntricas, perdón, heliocéntricas no.
¿cómo es que se llama esto? Bueno, que son como turbinas verticales, ¿sí? O turbinas como tipo torno. Otras son más así como turbinas de paletas, ¿sí? Pero pues todos se basan en el mismo funcionamiento, ¿vale? Listo. Entonces, estos serían los sensores de tipo paleta, como les digo, pues no pongo varios porque básicamente todos utilizan el mismo principio. Ahora vamos a ver un sensor que realmente pues utiliza un principio muy diferente. Y es el sensor de flujo electromagnético. Este sensor de flujo lo que hace es medir cua- cuando hay un paso de algún fluido. Suele, o bueno, si el elemento tiene algo metálico dentro, o bueno, si el fluido tiene algo metálico dentro de él, pues suele crear un campo magnético alrededor de los tubos, ¿sí? Como la ley de Faraday. No sé si están familiarizados con esta ley. Básicamente, si nosotros tenemos un cablecito y dentro de él pasa una corriente, a la, al, alrededor de este cable se va a formar un, un campo magnético. ¿Por qué? Por el mismo efecto de un paso de corriente sobre cierto espacio, sobre cierto conductor, ¿sí? Entonces se crea un campo. Normalmente los dispositivos que tenemos, pues lo que se busca es hacer pasar la corriente tanto de ida como de vuelta, ¿sí? Para anular este campo. Pero si nosotros tuviéramos un conductor que solamente pasa en un sentido en la corriente, pues veríamos este campo magnético. Lo que busca este tipo de sensor de flujo es aprovecharse de este efecto y pues obviamente cuando al tubo le entran fluidos que tienen elementos metálicos, ferromagnéticos sobre todo, pues lo que va a pasar es que va a crear esa, ese campo magnético y ese campo magnético puede ser medido muy fácilmente y pues obviamente nos va a decir si hay mucho, si se incrementa el campo magnético es porque hay mucho flujo, si se baja el campo magnético es porque hay poco flujo, ¿sí? Ahora, obviamente, la desventaja de este medidor es si el fluido eh, tiene elementos ferromagnéticos, ¿sí? O sea, solamente se puede usar en elementos que generen este tipo de efecto. Hay algunos, como por ejemplo el agua purificada, que ya no tiene minerales, pues que no permiten la medición de esta manera. ¿Por qué? Porque simplemente no generan un campo cuando van pasando. Y si no se puede medir ese campo o no existe, pues obviamente no podemos medir el flujo. Y normalmente pues estos son elementos que se ponen encima del tubo. Entonces, algo diferente a los que ya hemos visto es que todos estos son invasivos. ¿Por qué? Porque tienen que estar dentro del tubo, tienen que estar como en el circuito para poder medir. El tubo de pitot es el menos invasivo, pero pues toca hacer un hueco y meterlo, ¿sí? Igualmente pues resulta ser invasivo. El sensor turbina, pues claramente, pues obviamente se tiene que abrir la tubería, ponerlo en la mitad y ahí se empieza a medir. Pero este tipo de sensor no tiene que, o sea, se puede poner en cualquier parte del tubo y puede medir el flujo, pues si se cumplen las condiciones adecuadas. Bueno, otro sensor que eh, pues entra entre los electrónicos, aunque tiene un principio
ultrasónico, pues sería el transductor ultrasónico. Entonces, estos medidores de flujo son basados en un fenómeno ultrasónico que viene a ser el mismo principio que en el que se basan los radares. Entonces, ¿cómo funcionan los radares? Los radares, si nosotros tenemos eh, nuestro submarino por acá, ¿sí? Realmente lo que hace el radar, el sonar, pues es enviar eh, señales acústicas que rebotan sobre ciertos elementos. Si hay un elemento, pues la señal rebota y va de vuelta hacia donde se emitió. Entonces, dependiendo de la longitud de onda en la que llegue este sonido, pues nosotros podemos saber qué tan cerca está un elemento o qué tan lejos está, ¿sí? Sobre todo por intensidad. Si el elemento está muy cerca, pues esta señal no alcanza a difundirse mucho y se devuelve con mucha fuerza, ¿sí? Entonces aquí pasa exactamente lo mismo. Lo que nos tratamos de hacer con este medidor es que se envíe una señal acústica y esta señal obviamente pues va a rebotar con la parte de la tubería y pues se va a devolver, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasaría con esa devuelta? Bueno, lo que pasaría es que pues dependiendo de la cantidad de flujo que haya, pues esto se va a ver más atenuada o se va a ver más libre, ¿sí? Entonces, obviamente, eh, este sonido es sensible a las perturbaciones de presión. ¿M? Entonces, pues ahí, al medir la presión, podemos medir el flujo. Entonces, normalmente estos sensores pues emiten ondas sónicas y se reciben a través de transductores de cristal piezoeléctrico. Ya vemos que los cristales ante estímulos de presión, emiten ciertos valores de voltaje, ¿sí? Pues lo mismo acá. Aquí lo que estaría recibiendo son estímulos acústicos, ¿sí? Y pues obviamente nos marcaría una diferencia de potencial entre ambos lados del sensor piezoeléctrico y pues ahí sabríamos si la intensidad es más grande, pues es que la presión es más grande, si la intensidad es más pequeña, es que la presión es más pequeña. ¿Mm? Lo podemos ver más claramente en un transductor como este. Simplemente nosotros tenemos un emisor y un receptor. Entonces aquí emitimos la señal sónica, rebota y vuelve acá al sensor. Entonces, dependiendo de la intensidad con la que se reciba ese mensaje, pues el sensor va a decir hay cierta presión dentro del tubo, es decir, hay cierto flujo. Entonces, estos transductores pueden ser invasivos o no invasivos. ¿Por qué? Porque pues hay algunos que se colocan directamente y pues ya quedan fijos en lo que es la tubería, ¿sí? Pero hay otros que los podemos poner directamente sobre el tubo, ¿sí? Digamos que este es el tubo. Los podemos poner adentro y bueno, por ejemplo, lo que se ve acá en la imagen es velcro, ¿sí? Simplemente se aseguran de que hagan contacto con el tubo y estos sensores pueden funcionar de manera no invasiva, es decir, pueden utilizarse cuando queramos saber en un tubo que no tiene la abertura para poner el medidor, pues podemos ponerle este y ya podemos saber el flujo que está pasando a través de él. ¿Vale?
transductor, aunque es costoso, es el más usado porque como o bueno, tal vez es el más usado cuando necesitamos medir el flujo en un lugar en donde normalmente no se mide el flujo. Porque pues en la industria normalmente ya tenemos este tipo de sensores ya colocados de antes porque pues necesitamos tener una medición continua del flujo, ¿sí? Es el caso de, por ejemplo, los elementos del laboratorio. Como vimos, estos módulos tienen ya puestos sensores de flujo y que algunos son tipo turbina y algunos son tipo de placa, ¿sí? Pero básicamente, pues estos ya son puestos desde antes. La tubería es pensada para que se pongan estos elementos y cuando necesitamos eh, medir cosas adicionales, pues ya tenemos que recurrir a los elementos no invasivos, ¿sí? Entonces es dependiendo del uso, sobre todo, dependiendo de para qué lo usemos y del fluido que lo usemos, pues bueno, podemos encontrar, o bueno, se distribuye el uso de estos transductores, ¿sí? Bueno, muchachos, no sé si hay preguntas hasta el momento o todo ha quedado relativamente claro. Todo bien, profe. Ok, bueno, Profe, tomaré palabra de ¿cuál eso. de, ¿Mm? cuál de todos los sensores es como el más confiable y en términos de precio y confiabilidad? Bueno, en términos de precio, los tipo turbina y los tipo placa son los más baratos, ¿sí? O bueno, depende. Digamos, la placa orificio es el más barato, el de la tobera es más caro y el del tubo de Bernoulli pues es carísimo, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son los más usados? Pues en la industria, en general, pues obviamente se trata de ponerlos ya incluidos. Entonces, los tipo turbinas son muy usados y también los medidores de placa. Eso sí, obviamente los más costosos serían los transductores ultrasónicos, pero son muy precisos. Esa vaina es precisa, precisa. Y pues él tiene la ventaja de que no es invasivo. Entonces digamos que este sería el más costoso, pero también es el que se tiene que utilizar algunas veces si yo no quiero, o sea, sale más caro abrir mi tubería, ponerle un elemento adicional, unirlo, hacerlo todo. Es mucho más costoso y demora mucho más tiempo. Entonces, pues a la larga no sale saliendo tan costoso el hecho de poder medirlo así, ultrasónicamente. ¿Si me hago entender? Sí, sí, señor. Claro. Entonces, pues cuando ya está pensado en los medidores, cuando ya está pensado la tubería, pues normalmente se ponen estos. Pero cuando no hay la oportunidad, pues ni modo. Toca utilizar ultrasónicos. Bueno, bueno muchachos, entonces son las 9:12. Vamos a tomar un break para, bueno, lo que sea, pararnos, estirarnos. Entonces, volvemos a las 9:22, ¿vale? Para ver la parte de modelamiento de una válvula. ¿Listo? Entonces, bueno, ya nos vemos. Listo, profe. Vamos a continuar con la parte de el modelamiento de no, una válvula neumática. Y es que, bueno, no lo mencioné pues antes de terminar, pero normalmente estos traductores tienen o sea, tienen cierta dinámica, pero no es muy retardada como por ejemplo la dinámica de los sensores de temperatura, como el sensor de presión, ¿sí? O sea, tardan un poco en recibir sus mediciones, pero no es nada
O sea, no es comparable es muy pequeño ese tiempo, ¿sí? Normalmente las que pues tienen ese problema, o bueno, las que duran más en captar el valor de, de flujo, son las que utilizan diferencias de presión para medir lo que es el valor del flujo, ¿sí? Pero entonces, realmente no son nada comparables con las otras. Entonces, o sea, sacarle la ecuación dinámica, pues no tendría mucho sentido, dado que pues es muy lento, muy lento, ¿sí? Entonces, pues lo que me ideé para este caso es que en vez de ver los sensores que miden flujo, pues viéramos lo que es el elemento que controla el flujo, que es la válvula de control neumática, ¿sí? O sea, las válvulas en la industria normalmente son los actuadores más presentes que hay. Son elementos que nos miden, o bueno, nos regulan cómo van a estar, nos regulan nuestros em, fluidos, ¿sí? Regulan qué cantidad van a entregarse. Entonces, pues, obviamente son muy comunes en la literatura, y pues aquí tenemos que ver su modelado matemático. ¿M? Entonces, para esto vamos a hacer algo diferente. Vi un video muy completo que tiene incluidas animaciones de un youtuber bastante bueno, un profe que enseña muchas cosas. Entonces vamos a basarnos en este video, vamos a ir viéndolo, voy a ir comentando algunas cosas, pero la idea más clara, o sea, la idea es que pues quede claro a partir de verlo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver qué nos comenta este video. Tranquilos, no vamos a ver los 27 minutos, vamos a ver la parte más relevante. ¿Mm? Vamos a Entonces, obviamente nos vamos a basar en un material realizado por otro profe, por otra persona, el, un ingeniero, profesor, se llama Sergio Andrés Castaño. Su canal es Sergio Castaño. Y no solamente tiene muy bien explicado lo que es una válvula de control, tiene todo tipo de medidores, también se explica. Y también eh, tiene cómo utilizar arduinos, microcontroladores, bueno, y tiene mucho eh, de sistemas. Entonces, si en algún momento lo necesitan reparar algo, les recomiendo esta página, ¿vale? Entonces voy a dejar de presentar mi pantalla completa, voy a presentar solamente la pestaña, y pues vamos a ir viendo este video. Eh, ¿Qué es lo importante? Vamos a verlo un poquito acelerado, pues para no durar mucho tiempo. Y porque dice video más rápido para que sean dinámicos. De hecho, pues ustedes ven las grabaciones de esta clase, también espero que las vean aceleradas, porque hablo, entonces dándole un poquito, pues todo. Entonces, ay, ¿qué pasó? Se puso lento.
Vamos a ver en qué consiste el elemento final de control, clase que hace parte de nuestro sitio web controlautomaticoeducación.com. Sabemos que Bueno, está como lento, esperemos que se mejore un poco. Lo que sí es que le voy a poner la calidad más grande. Y bueno, para la pantalla completa. Si han escuchado, o sea, si están escuchando lo que, o bueno, el video, o sea, si se escucha. Sí, ok. Listo. Entonces, vamos a ver. como vamos a tratar del elemento final de control, esta videoclase se va a centrar principalmente en la válvula de control, más específicamente en una válvula neumática. Así que veamos cómo se hace y veamos su modelado matemático. Primero, entendamos qué es un elemento final de control, que lo podemos representar con sus siglas EFC. El elemento final de control se encarga de implementar la acción de control que es ordenada a través de la salida que proviene del controlador. Esa señal la vamos a conocer como la señal de control. El elemento final de control más popular que existe en la literatura de la teoría de control es simplemente la válvula de control. Entonces, por ejemplo, si tenemos un proceso de nivel de un tanque, en este caso vemos que tenemos un tubo de... Bueno, entonces miremos el esquemático que se nos presenta acá. Entonces, él nos dice que normalmente el elemento final de control es la válvula y es porque básicamente es el actuador después de que ha pasado todo el proceso de medición, de control y bueno. Entonces, por ejemplo acá, aquí tenemos un medidor de nivel. Este valor se envía a un controlador y luego ese controlador decide qué hacer para decide si dejar pasar agua o no dejar pasar agua. Entonces fijémonos que el elemento que realmente realiza la acción de suspender o dejar pasar cierto el agua es la válvula. Y es por eso que se considera el elemento final de control. Es un actuador. Es que lo que permite que este circuito complete su lazo de control. ¿Sí? alimentación de agua. En este caso, la alimentación de agua va a pasar a través de una válvula de control, que será obviamente nuestro elemento final de control. Dicha válvula de control entonces va a permitir el ingreso del fluido al interior de nuestro tanque. Aquí vemos que está entrando agua al tanque y el tanque tendrá entonces un sensor, en este caso un sensor de capacitancia, que me va a entregar el nivel que tiene el interior del tanque. Ese nivel se lo va a entregar al controlador y con eso el controlador va a saber cómo está se comportando la variable de nivel dentro del proceso. El controlador entonces va a tomar una decisión y va a aplicar la señal de control que hablamos aquí. Esa señal de control entonces la va a enviar ¿a dónde? Al elemento final de control, que en este caso será la válvula de control. Esa señal de control le dirá a la válvula si debe abrirse o si debe cerrarse para permitir o no el ingreso de más fluido al interior de nuestro tanque. Vemos entonces cuál es la finalidad que tiene el elemento final de control y sin duda alguna es uno de los puntos críticos y más importantes que tiene todo lazo de control. Vamos entonces a entender cómo es que funciona una válvula de control. Una válvula de control regula el flujo que circula por una tubería a través de la apertura y cierre de un orificio. Si lo vemos aquí en la animación, vemos cómo una válvula de control permite o no el ingreso de un fluido hacia otra etapa del proceso. Vemos que aquí tenemos un fluido, cuando ya cierra no pasa absolutamente nada, pero cuando abre, deja pasar cierta cantidad de fluido hacia una segunda etapa de nuestro proceso industrial. Una válvula de control entonces va a componer de dos componentes principales, que son los siguientes. Si tenemos aquí el esquema de una válvula, vamos a ver que ella tiene inicialmente un componente que se conoce como el cuerpo de la válvula. Este cuerpo de la válvula es el que está encargado o está en contacto con el fluido de nuestro proceso. Pero la válvula también tiene un segundo componente que se conoce como el actuador de la válvula. El actuador de la válvula... Ok, está re lento para pausar, ponerle play. Pero bueno,
quisiera que viéramos esta parte. El cuerpo de la válvula es el que permite o restringe el paso de líquido, ¿sí? Pero el actuador es el cual, pues nosotros le tenemos que aplicar una señal, ¿m? El cual permite que este resorte, o sea, bueno, modificar cómo está colocado el elemento, ¿sí? O sea, este resorte lo que hace es que esto esté hacia arriba, ¿sí? Entonces, esta, ahorita pues lo va a comentar él, pero esta es una válvula normalmente abierta. Si no se le aplica ningún tipo si no se le aplica ninguna presión aquí en la parte de la válvula, pues él deja pasar todo lo que deja pasar. Y solamente cuando se le aplica presión es que disminuye o bueno, que baja este elemento, el obturador, para cerrar el paso de flujo. ¿Listo? Bueno, válvula es la parte de encima que está acoplada al cuerpo de la válvula y es la encargada de abrir o cerrar la restricción hay dentro de la válvula. En el mercado pueden encontrarse diferentes tipos de actuadores de válvula. En este caso, en esta imagen tenemos un actuador de una válvula neumática. Quiere decir que por aquí encima pues va a entrar una señal neumática, o sea, un aire comprimido que va a permitir abrir o cerrar este dispositivo, esta válvula. Pero en el mercado también podemos tener otro tipo de actuadores, o sea, quitamos este actuador neumático y podemos poner, por ejemplo, un actuador hidráulico. O también podemos tener actuadores eléctricos que simplemente pues reciben una señal eléctrica para poder abrir o cerrar nuestro elemento final de control. Veamos entonces cuáles son las partes principales que componen una válvula. Si lo vemos, la válvula en la parte de encima, en el actuador, pues tiene un diafragma. Ese diafragma es toda esta membrana que vemos en la parte superior, que será la encargada entonces de recibir toda la presión, en este caso presión de aire comprimido, que entra en la parte superior de la válvula. Tenemos también un muelle, que es este resorte que lo vemos aquí, que será el encargado entonces de oponerse al movimiento que ejerza esta membrana hacia abajo. Tenemos también el vástago, que es esta varilla rígida que está acoplada al diafragma y está acoplada a este otro elemento que ya veremos cuál es. El vástago permite comunicar el movimiento de la presión ejercida por el diafragma hacia el tapón que tiene la válvula. Por este otro lado tenemos lo que es el indicador de presión. Normalmente las válvulas poseen ese tipo de indicador para mostrarnos cuál es la abertura actual de esa válvula, si está por ejemplo totalmente cerrada, si está al 50% o si está totalmente abierta. Tenemos aquí el tapón, que lo vamos a conocer como el obturador. El obturador entonces se encargará de sellar o de permitir el paso o el fluido a través del orificio de nuestra válvula. Tenemos la brida, que nos permitirá acoplar nuestra válvula a la tubería de nuestro proceso. Y por último tenemos el asiento, que es donde descansa el obturador. Veamos entonces que el cuerpo de la válvula es el que proporciona la conexión del flujo y la restricción del mismo. Vemos que por aquí, por esta tubería, entonces va a circular el flujo de nuestro proceso y que el cuerpo de la válvula pues es el que permite o no la circulación de ese fluido. El cuerpo entonces estará conformado por el obturador, que es el que se encarga de taponar el ingreso del fluido, y también por el vástago, que le proporciona el movimiento del obturador hacia arriba o hacia abajo. Y tenemos el actuador de la válvula, que se compone de un muelle, se compone de un diafragma, el vástago, el obturador. Si vemos aquí en esta... bueno, entonces, algo que se me olvidó comentar, pues en su momento, hace como unos 20 segundos, era que pues obviamente este modelo va a estar basado para las válvulas más sencillas que podemos encontrar pues en los laboratorios de instrumentación, pues en los lugares que vemos la instrumentación industrial aplicada. Y es que estas válvulas funcionan a partir de la entrada de un líquido comprimido, o bueno, de aire comprimido. Son actuadores que funcionan a partir de señales neumáticas. Por eso se llama válvula neumática. Mm, Hagan de cuenta que es lo mismo que pasa cuando uno quiere, uno quiere bajarse en el bus, le timbra al tipo y pues si él parara donde realmente pues uno le diría, entonces él para,
no lo hace, lo lleva a donde se le dé la gana, pero bueno. Cuando pare, él pues para abrir la puerta tiene que accionar un pistón que es el que permite abrir o cerrar la puerta de atrás. Pues esto va a pasar parecido, ¿sí? O sea, la qué tanto esté cerrado o qué tanto está abierta la válvula va a depender de una señal de aire que se le ingresa acá. Lo que busca es extender o bajar este diafragma para que se cierre el obturador. ¿Mm? Entonces es un proceso muy similar y es muy común de verlo. Obviamente, anteriormente al controlador debe haber un módulo que permita pasar de una señal eléctrica a una señal neumática, ¿sí? Pero bueno, como les digo, normalmente estos son los más usados. La válvula neumática se ingresa con 3 a 15 PSI en la parte superior, que hace que el diafragma se comience a desplazar hacia abajo, haciendo que el vástago comience a bajar. Nuestro obturador, obviamente el muelle se va oponiendo al movimiento hasta que nuestro obturador cierra completamente nuestra válvula, evitando el ingreso del fluido al interior del cuerpo de la válvula. Yo puedo regular esta presión y irla disminuyendo, haciendo que el muelle suba nuestro diafragma, permitiendo el ingreso de fluido al interior de nuestro proceso. Como lo vimos entonces en esa animación anterior, podemos entender que la válvula va a presentar un cierto comportamiento ante una eventual falla. Entonces tenemos las válvulas conocidas como válvulas normalmente abiertas, que indican que si la alimentación de aire de la válvula entra en operación de falla, pues esta se abre completamente, permitiendo la circulación del fluido por su orificio. Por otro lado, tenemos las válvulas que son normalmente cerradas, que se cierran completamente ante una eventual falla, o sea, ante una falta de suministro. Como lo vemos aquí entonces en la gráfica, el A y el B, el A entonces sería la normalmente abierta y el B sería la normalmente cerrada. Vemos que son válvulas neumáticas que actúan o son accionadas a través de aire comprimido. Vemos que como este aire comprimido entra en la parte superior, entra por el diafragma, pues va a hacer que nuestra válvula se cierre. Pero ¿qué pasa si quitamos el aire? Si el aire se va de esta válvula, pues simplemente el muelle va a hacer que el diafragma suba, haciendo que el vástago suba y por lo tanto el obturador suba también y deje completamente abierta la válvula. Entonces es normalmente abierta ante una eventual falla. Por otro lado tenemos las válvulas normalmente cerradas, que si vemos aquí, para poder abrir esta válvula tenemos que inyectar aire aquí para vencer la fuerza del muelle y hacer que el vástago baje junto con el obturador, permitiendo el ingreso del fluido. Pero ¿qué pasa si el aire se va? Si tenemos una falla ante una falta de suministro, pues simplemente el muelle vence el diafragma y hace que la válvula se cierre completamente, evitando que cualquier fluido que circule por acá pues siga hacia la otra etapa del proceso. Normalmente entonces cuando vamos a proyectar elementos finales de controles tenemos que tener en consideración qué es lo que debe hacer la válvula ante una eventual falla. ¿Les está gustando el... Bueno, entonces, vamos acá. Ah, hay diferentes tipos de válvulas y se utilizan en diferentes procesos. Normalmente las válvulas normalmente abiertas se utilizan cuando el paso del líquido entre una y la otra parte, no tiene ninguna repercusión en el proceso, ¿sí? ¿Cómo así? Bueno, normalmente cuando pues por lo menos falla el envío de la señal neumática para que se cierre este diafragma, pues si no hay aire, como mencionaba Sergio, pues entonces esta válvula se abre y deja pasar el líquido de un lado al otro. Entonces, estas válvulas son muy usadas, por ejemplo, cuando estamos tratando elementos que no son perjudiciales a la mezcla que vamos a hacer, pero que sí podrían ser perjudiciales si se liberan en general al ambiente o que, por ejemplo, pueden acumular mucha presión y pues la idea es que esto no quede pues va sometido a mucha presión.
¿Cómo así? Bueno, por ejemplo, si no, o sea, tenemos las válvulas normalmente cerradas, estas si no hay aire, pues están cerradas. Entonces lo que va a pasar es que si tenemos fluidos compresibles como lo son los gases, vamos a crear, vamos a crear una parte del circuito donde se acumule mucha presión. Y esta presión puede ser bastante mala, pues para lo que hay detrás, ¿sí? Entonces, no, entonces en ese caso se utilizaría una válvula normalmente abierta porque una válvula normalmente cerrada podría alterar lo que hay, el proceso que hay anteriormente, ¿sí? Ahora, todas estas válvulas tienen un elemento de seguridad que permite que el vástago se abra, se separe, ¿sí? O sea, como que salga y deje un hueco en la parte de arriba. Entonces, hay algunos, por ejemplo, las normalmente cerradas, que pues ante presiones muy altas, pues el vástago se separa y deja salir el aire. Son muy usadas, por ejemplo, para el oxígeno, ¿sí? Entonces, las balas de oxígeno, pues, o sea, el oxígeno liberarlo al ambiente no está mal, no es perjudicial. Entonces, pues, eh, se puede implementar de esta manera, pero hay algunas cosas que pues sí es malo que se liberen, por ejemplo, el tipo de sustancias o tipo de cosas. Entonces es preferible que no, o sea, que no se cierre, sino que siga fluyendo y que pues básicamente si se daña más adelante en el tanque, listo, no hay ningún problema. Pero que no se libere afuera porque pues puede hacer un desastre, no solamente como por el desorden que generaría que un fluido se salga por esta parte, sino que también por el hecho de que puede ser perjudicial para las personas que están involucradas en el proceso y pues obviamente, o puede estar a temperaturas muy altas, entonces pues es preferible que quede dentro de un tanque y ya a que se libere, ¿sí? Como para que tengan eso en cuenta. Controles tenemos que tener en consideración qué es lo que debe hacer la válvula ante una eventual falla. ¿Les está gustando el contenido de instrumentación que estamos haciendo en la página? Si es así, ¿por qué no te suscribes al canal para que sigas aprendiendo mucho más? Una vez hemos entendido el funcionamiento de una válvula de control, Está es momento de retrasadísimo empezar a este entender video. cuál es el modelado matemático de una válvula de control, en este caso una válvula neumática. Este modelado matemático será importante porque con este vamos a entender cómo proyectar nuestros sistemas de lazo de control, adicionando la información dinámica que nos ofrecen las válvulas para tener un mejor proyecto de controladores. Entonces vamos a tener nuestra válvula, que es esta válvula neumática, y vamos a hacerle un balance de todas las fuerzas que actúan sobre esta válvula. Inicialmente, como sabemos que en la parte superior pues entra una P de presión, si vemos esa presión pues actúa directamente sobre el diafragma, que nuestro diafragma entonces tendrá un área. Entonces esa presión entrando sobre el área de nuestro diafragma va a generar una fuerza que será una fuerza provocada por la presión multiplicada por el área. Esa fuerza entonces es una fuerza hacia abajo que va a intentar cerrar nuestra válvula. Entonces si vemos nuestro movimiento será, lo vamos a llamar como X, entonces esa fuerza va en la misma dirección del movimiento X, o sea que será una fuerza positiva porque va en la misma dirección del movimiento. Entonces tenemos que P por A será la fuerza ejercida por el aire comprimido en la parte superior de nuestra válvula. Por otro lado, vemos que como tenemos aquí un muelle, ese muelle está representado por la constante K, que se conoce como la constante de Hooke, y entonces ella ejercerá una fuerza contraria al movimiento, o sea que nos dará una fricción, porque se opone al movimiento. Si vemos que el movimiento es hacia abajo, esta fuerza se opone hacia el movimiento porque está evitando que el diafragma baje. Ella va a hacer que el diafragma pues vaya hacia arriba. Entonces vamos a representar esa fuerza como K por X, donde K por X es la fuerza ejercida por el resorte acoplado al vástago y al diafragma. Y tenemos una tercera fuerza actuando en esta válvula, que será conocida como con el coeficiente C, que es un coeficiente de fricción entre el vástago y el empaque. Esa fuerza entonces nuevamente es una fricción, o sea que es una fuerza que se opone al movimiento, es una fuerza hacia arriba y viene dada
por dicho coeficiente de fricción multiplicado por el cambio de posición, que viene siendo lo mismo que la velocidad con que la válvula pues va intentándose cerrar. Entonces C por la derivada de X será la fuerza de fricción externa que resulta por causa del contacto del vástago de la válvula con el empaque de la válvula, que es esa fricción que se genera aquí al momento de acoplar nuestro actuador. Con eso entonces tenemos las tres fuerzas que actúan sobre mi sistema, que en este caso es una válvula neumática. Ya con eso podremos modelar nuestra válvula. Para eso entonces vamos a aplicar la segunda. Bueno, muchachos, entonces, entendido cómo actúan las fuerzas dentro de la válvula, hay una fuerza que empuja, o bueno, la presión que entra hace que nuestra válvula se cierre, pero ahí pues está el resorte y está el rozamiento que hace que, o bueno, son fuerzas que se oponen a ese movimiento, ¿sí? Normalmente pues, o sea, pues obviamente la presión es lo suficientemente grande para modificar el valor o sea, para vencer el valor de el resorte y para vencer el rozamiento. Pero bueno, hacen una fuerza eh, que se opone. ¿Listo? Eh, bueno, me avisan si en algún momento no entienden algo para explicarles bien. Por el momento, pues vamos a ver la sumatoria de fuerzas cómo queda. De una vez les spoileo, va a quedar muy parecida a lo que veíamos en nuestro modelado de el diafragma que permite medir presión. ¿Mm? Aquí también tenemos de entrada la presión y como salida la posición de este elemento. Que si es muy grande, pues obviamente cerrará el fluido, cerrará el caudal bueno, de este fluido. Y si es muy baja, pues básicamente empieza desde cero, pues simplemente deja pasar todo el fluido. ¿Vale? Segunda ley de Newton, que nos dice que la sumatoria de todas las fuerzas pues debe ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, si sumamos todas las fuerzas, vemos que las fuerzas positivas es únicamente P por A y las fuerzas negativas son las fuerzas que se oponen al movimiento, entonces será menos KX menos C por la derivada de X. Y eso va a ser igual entonces a la masa, que entonces será esta masa dividido por GC por la aceleración. La aceleración es simplemente la doble derivada del desplazamiento, que en este caso entonces sería doble derivada de X. Aquí vemos entonces que estamos dividiendo M por GC, pero este GC es simplemente un factor de conversión de unidades utilizado para convertir la masa en fuerza o viceversa. Entonces GC se utiliza en ingeniería simplemente para eso. Como estamos haciendo un balance. Listo, entonces las fuerzas resultan así. Las fuerzas positivas, la roja, las fuerzas negativas, la amarilla y la naranja. Y obviamente eso nos debe dar alguna fuerza resultante que la podemos expresar en función de la derivada, la segunda derivada de la posición, que sería la aceleración, y la masa. ¿Cuál masa? Bueno, sería la masa de todo esto combinado, de la parte del actuador, la parte del diafragma, el vástago y la parte del obturador. De nuevo vemos que se incluye un factor GC, un factor de conversión, pero que recordemos que para nuestro sistema, el sistema que nosotros utilizamos, kilogramo metro segundo, no tiene una relevancia bastante marcada porque pues es simplemente igual a 1. De fuerzas aquí, estamos convirtiendo esa masa en una fuerza. Por eso es que utilizamos ese factor de conversión. De igual manera, pueden visitar el sitio web de Control Automático de Educación, que allá les dejé unos links de interés donde demuestran cómo obtener ese tipo de factor de conversión.
Vemos entonces que el factor de conversión GC viene dado simplemente por lo mismo, masa por aceleración, pero en este caso dividido una fuerza, para poder realizar esa conversión que vemos aquí, masa en fuerza o fuerza en masa. Tenemos entonces el balance de fuerzas de nuestro sistema, reorganizar los elementos, para eso vamos a dividir por K y vamos a agrupar en un lado de la ecuación todo lo que tenga que ver con la X, o sea, con el desplazamiento, y hacia el otro lado, pues todo lo que tenga que ver con la entrada. Aquí la entrada simplemente sería la presión P que está ingresando en el actuador de nuestra válvula. Si hacemos entonces esa manipulación de elementos, vamos a tener que nuestra ecuación de la válvula viene dada por esta función. Simplemente queda la segunda derivada de X, viene dado multiplicado por este coeficiente M sobre la constante K por el factor de conversión GC, más el coeficiente de fricción sobre la constante de Hooke por la derivada de X, que es la velocidad con que se va abriendo el vástago, más el desplazamiento X. Eso va a ser igual entonces al área del diafragma sobre la constante de Hooke, que multiplica la presión con la que se está ejerciendo la abertura o cierre de esa válvula. Tenemos entonces nuestra ecuación. Si vemos que es una ecuación diferencial de orden 2, porque la máxima derivada de esta ecuación diferencial es 2. Listo. Entonces terminamos, o sea, nuestra función diferencial, nuestra ecuación diferencial termina basándose en la masa del actuador, la constante de Hooke del resorte, el coeficiente de fricción que se crea acá en la parte del obturador y el área al que se le aplique la presión. ¿Listo? Entonces, pues ahorita vamos a ver que nosotros podemos resumir esto para que nos quede la ecuación de forma canónica, pues como nosotros la hemos visto normalmente. Y pues bueno, esto ya es como para eh, tenerlo en cuenta. ¿Sí? Bueno, ya básicamente está nuestro modelo. Ya está denotado y pues ya, bueno, solamente faltaría como dejarlo más bonito, pues más útil o bueno, más como con la expresión canónica. Entonces ya sabemos que podemos modelar el comportamiento dinámico de esta válvula como si fuera un sistema de segundo orden. Vamos entonces a hacer unas definiciones para transformar esta ecuación diferencial en la forma padronizada de todo libro de control. Entonces simplemente vamos a definir todas las constantes que acompañan las derivadas. Entonces simplemente vamos a decir que la constante tau al cuadrado será igual a esta constante m sobre k por gc, que es el factor de conversión de la gravedad. Vamos a decir que el 2z aportado será este coeficiente aquí, c sobre k, y por último esta ganancia a sobre k simplemente será una ganancia kb. Entonces con eso simplemente podemos obtener la ecuación de la válvula, que será tau al cuadrado por la derivada segunda de x más 2zt por derivada de x más x igual a kb por p. Simplemente entonces una redefinición de los parámetros. Vemos que simplemente sustituir aquí los parámetros donde la masa, la constante del resorte, el GC, la constante de fricción son todos datos conocidos. Es simplemente sustituir esos datos que nos los puede dar proporcionar el propio fabricante, y con eso entonces podríamos obtener los coeficientes de la válvula que representan la ecuación diferencial de segundo orden. Aquí tenemos entonces los coeficientes. Si aplicamos la transformada de Laplace, podemos obtener la función de transferencia en el dominio de S. Si todavía no sabes cómo aplicar transformada de Laplace, aquí arriba te dejo un link para que veas el video donde hemos explicado cómo aplicar transformada de Laplace a una ecuación diferencial. Aplicando entonces la transformada de Laplace, tenemos que nuestra función de transferencia de segundo orden viene dado por esta ecuación, y simplemente si sustituimos lo que vale cada coeficiente, pues viene dado por esta ecuación aquí. Pero usualmente en este tipo de válvulas, la masa de la válvula es despreciable con relación a la constante de Hooke. Si vemos Bueno, entonces nos quedaría esta ecuación, esta función de transferencia. Obviamente es de segundo orden, pero vamos a ver que él hace una consideración adicional. Ya ahorita pues vamos a probar esa consideración, que es que normalmente pues la masa de esta parte no es muy grande, o sea, realmente no es muy pesada, no se hace mucho, o sea, la masa es mucho más pequeña normalmente que la constante de Hooke, ¿sí? Eh, Normalmente pues, en los medidores de presión esto no pasa porque pues la constante de Hooke de los elementos que ahí se tienen que ver son muy pequeñas, pero acá los resortes normalmente son bastante gruesos, ofrecen bastante resistencia, entonces las constantes de Hooke son grandes. Vamos a ver la consideración que él hace y luego lo vamos a probar y vamos a decir, ok, posiblemente pues podamos mirarlo así, o definitivamente no,
Realmente hay que verlo como una ecuación de segundo orden. ¿Mm? Bueno, vamos a ver. Usualmente esta m es muchísimo más pequeña que el producto entre la constante de Hooke. Esta m es muchísimo más pequeña que el producto entre la constante de Hooke por el factor de conversión gravitacional. Entonces, si es infinitamente pequeña en relación a ese otro término, pues si ustedes ponen un número muy grande aquí a dividir, pues obviamente este término aquí va a dar 0. Y si ese término da 0, quiere decir que la ecuación diferencial de segundo orden pues se anula y me quedaría simplemente un sistema de primer orden. Entonces, por eso, generalmente en casi toda aplicación, pues a pesar de que la válvula es un sistema de segundo orden, ella va a tener casi que un comportamiento de un sistema de primer orden. Entonces, sustituyendo lo que vale cada valor, podríamos representar una válvula en cualquier proceso por esta ecuación diferencial o por esta función de transferencia de primer orden. Pero también puede darse el caso donde la dinámica de la válvula se vuelve despreciable en relación al proceso que estamos controlando y podemos representar simplemente la válvula como una ganancia estática. Por ejemplo, si estamos controlando el tanque que veíamos al comienzo de esta diapositiva, si es un tanque gigantesco, entonces ese tanque se va a demorar mucho para llenarse. Entonces casi que este comportamiento de la válvula va a ser tan despreciable con relación al tanque porque obviamente pues ella va a tener una dinámica, se va a demorar un poco para abrir, pero obviamente la válvula va a ser mucho más rápida que lo que se demora ese tanque en llenarse. Entonces básicamente la válvula se vuelve despreciable con relación a esa otra dinámica del tanque gigante. Entonces simplemente lo representamos como si fuera directo, como una ganancia proporcional KB. Entonces esta ganancia proporcional o este tipo de representación lo vamos a utilizar cuando las válvulas son medianas o pequeñas. Veamos cómo se comporta entonces la... Bueno, entonces no sé si se entendieron esa parte, me avisan si no, pero lo que dice él es que básicamente pues el llenado de un tanque es un proceso que dura horas, mientras que la apertura de una válvula dura segundos. Entonces, normalmente pues para hacer aproximaciones o para sintetizar un poco lo que estamos viendo acá, lo que se hace es simplemente decir, ok, vamos a obviar este comportamiento dinámico porque pues tenemos un comportamiento dinámico mucho más grande, ¿sí? Como de más tiempo, de más horas. Y bueno, comparado este otro, pues, ¿qué importa si al comienzo, durante los primeros 2 segundos me da más agua y luego se estabiliza? No tiene sentido ponerle mucha idea a eso. Pero realmente solamente son aproximaciones que se pueden hacer bajo ciertas condiciones, ¿sí? Aquí vemos el modelo completo. Vamos a ver cómo funciona si lo vemos de segundo orden, si utilizamos la aproximación de primer orden, ¿sí? Para ver qué tanto cambia uno eh, eh, del uno al otro, ¿sí? Entonces, ¿sí se entendió esa parte, muchachos? ¿Está claro pues cómo se sacó el modelo o hay alguna pregunta en algún lado? No, profe, todo claro. Ok, ¿todo bien? ¿Todo claro? Bueno. Pues básicamente, bueno, él ya va a empezar a mirar cómo se comporta este tipo de cosas para elementos laminares, para flujos laminares. Entonces, bueno, eso ya es más allá de lo que vamos a llegar nosotros. También la naturaleza del obturador es muy relevante, pero pues aquí solamente vamos a llegar hasta la parte que vimos. ¿Listo? Si quieren seguir viéndolo, pues igual ahí queda el link en las diapositivas y pues bueno, pueden aprovechar. La idea pues es que vamos a utilizar este modelo tal cual. Vamos a utilizarlo pues para cuando necesitemos modelar nuestra válvula. ¿Listo? Esto pues básicamente sería con lo que nos quedaríamos. ¿Mm? Y pues bueno, entonces en la segunda parte de la clase, en la parte práctica, vamos a de nuevo hacer un ejercicio de modelamiento, vamos a tener
he sacado un ejercicio que tiene pues sus valores bien delimitados. Vamos a sacar la función de transferencia, la ecuación bueno, la función de transferencia de dicho proceso y vamos a ver cómo funciona en LabVIEW. ¿Listo? Pero bueno, esto a la vuelta después de un breve break. Entonces van a ser las 10:05, a las 10:15 nos veríamos pues para empezar la parte de la componente práctica de la materia. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta adicional? No, no, pues pregunto de nuevo por si acaso. ¿Se entiende cómo sale el modelo? Bueno, eh, al parecer sí. Entonces, bueno, nos vemos a las 10:15 y empezamos con la parte práctica, ¿vale?